Hola y bienvenidos a Lengua y Literatura. En esta ocasión iniciamos la unidad número 2, donde estudiaremos la literatura medieval. Los temas correspondientes para la semana 1 son los textos orales y la literatura de la Edad Media. Comenzamos con anticipación. En la parte de anticipación nos pide una actividad en pares, nos solicita que leamos el texto en voz alta y respondemos. El texto que debemos leer es el segundo cantar del Mio Cid. Luego nos solicitan las siguientes preguntas. ¿En qué momento el Cid llama a las tropas que dejó en las ciudades conquistadas? Diremos que lo hizo cuando los moros de Valencia se dan cuenta de que la única forma de detenerlo es luchando contra él y su ejército. La segunda pregunta dice, explica el significado de la siguiente frase, su espada parece invencible. Esta frase aparece en el segundo párrafo, su espada parece invencible y significa que el Cid gana todas las batallas que emprende. Llegamos así a la parte de construcción. En la parte de construcción vamos a ver los textos orales y nos pide una actividad en pares y luego leer la información. La información habla acerca de las estrategias de comprensión oral. Lo primero que vamos a mencionar dentro de las estrategias de comprensión oral es reconocer. Reconocer en este caso los sonidos. Recordemos que cuando nosotros hablamos en una secuencia de sonidos que comúnmente le llamamos fonemas. Entonces nosotros hacemos una secuencia de sonidos cuando hablamos, así que lo primero que hacemos es identificar eso, identificamos los sonidos, las palabras y también las oraciones. Por supuesto, este es un proceso cognitivo en el que nosotros no nos detenemos a llevarlo paso a paso. Es decir, que no estamos pensando en el momento que nos estamos comunicando, no estamos pensando en que en este momento voy a aplicar este proceso, sino que lo hacemos de manera intuitiva. En segundo lugar está la estrategia de seleccionar. En este caso seleccionamos el significado de los elementos útiles para la comprensión del texto oral. Y eso es muy importante, ya que este elemento que hemos seleccionado tenemos que nosotros buscarle un significado y a eso se le llama interpretar. Por otra parte está también la de anticipar, que significa que nosotros tenemos que buscar el sentido y el significado de lo que estamos oyendo. De todas las estrategias probablemente esta sea la más complicada, ya que muchas veces el significado de algunas palabras o frases no aparece de manera explícita en el texto oral. Por tanto debemos apoyarnos en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal, como también en el lenguaje corporal y en el contexto donde se está realizando la conversación. Y por último tenemos como estrategia el retener a corto o a largo plazo. ¿Qué vamos a retener? Todo el contenido importante de lo escuchado. Esto a nivel gramatical, morfosintáctico, fonológico, conceptual y también contextual. Llegamos a la parte de la actitud del oyente. Seguimos hablando de los textos orales. Veamos algunos elementos que son importantes para mantener una buena actitud como oyentes. Primero, establecer un contacto visual. Esto nos aporta la confianza y la seguridad a las participaciones, puesto que se tiene la certeza de que los aportes están siendo escuchados y tomados en cuenta. En segundo lugar, tenemos el de escuchar. La escucha activa es vital para no perder el hilo de la temática, para analizar e interpretar el mensaje y también para evitar las repeticiones de otros aportes. Diremos también que es importante tener una actitud en la que nosotros esperemos el turno de participación. De esta manera no se cortan las ideas ni se pierde el aporte de cada participación. Y finalmente hablaremos del respeto. Es importante el respeto hacia las opiniones y aportes de las demás personas, aunque no se esté de acuerdo con sus posturas. En la actividad número 3, siempre en la parte de construcción, dice una actividad en equipos y leemos en voz alta la siguiente muestra literaria. Y esta es la muestra literaria, el segundo cantar del Mio Cid. Luego tenemos como actividad lo siguiente. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, vamos a decir que el Mio Cid y Álvar Fáñez definen la estrategia para luchar contra los de Valencia. Esa sería la idea principal del texto. En segundo lugar tenemos, a partir de qué se desarrollan las acciones del Mio Cid y sus caballeros. Bueno, a través del destierro que les motivó a dejar sus hogares. En tercer lugar, ¿de qué manera se evidencia la valentía en el texto? Bueno, se evidencia
La valentía porque, a pesar de que eran pocos hombres, estaban dispuestos a presentar batalla contra sus adversarios y vencerlos. Llegamos a la literatura de la Edad Media, esa es la temática, y nos solicita una actividad con el docente. Luego dice, leemos la siguiente información. Durante la Edad Media se desarrollaron expresiones literarias que buscaban educar o instruir a la sociedad. Hay 4 tipos de literatura que se va a desarrollar en este periodo. Primero, la literatura épica. Aquí tenemos el Cantar de Roldán, que es una epopeya francesa del siglo XII, el Cantar de los Nibelungos, que es una epopeya alemana, el Cantar del Mío Cid, que sería una epopeya española, y asimismo el Mester de Juglaría, los romanceros y las jarchas. En segundo lugar tenemos la literatura mística o religiosa, que se utilizaba para infundir buenos principios y temor de Dios. Las moradas o castillo interior de Santa Teresa de Jesús aparece mencionada acá, Al salir de la cárcel de Fray Luis de León, entre otros. En tercer lugar tenemos la comedia humanística o teatro. Aquí vamos a mencionar la obra de Fernando de Rojas, La Celestina, y también la obra de Dante Alighieri con la Divina Comedia. En cuarto lugar mencionamos las aventuras románticas, y aquí aparece la obra del arcipreste de Hita, conocida como el Libro de Buen Amor. Llegamos a la actividad número 4, la actividad con el docente. Leemos la siguiente información, y aquí encontramos las características de la literatura de la Edad Media. Mencionamos en primer lugar que la literatura de la Edad Media era de carácter anónimo. El autor no reclamaba el reconocimiento de la obra, ya que se consideraba que ésta debía pertenecer a toda la sociedad. Un detalle también importante en cuanto a esto es que muchas de las obras que se escribieron en este periodo realizaban una crítica también a la sociedad y al reino en curso. Por tanto, si un escritor dejaba su nombre impreso en la obra, pues esto también le traía consecuencias. Por tanto, la mayoría de obras también eran de carácter anónima por este motivo. En segundo lugar, tenemos que la literatura de la Edad Media eran textos orales. Por lo general eran difundidas oralmente por los juglares, ya que gran parte de la población medieval no sabía leer. Una tercera característica es que se escribía en verso. En la Edad Media se creía que una obra no podía ser literaria si no estaba escrita en verso. Una cuarta característica es la imitación del entorno. Lo que queremos decir con esto es que se recopilaban los sucesos tradicionales populares de la sociedad del momento o retomaban textos en latín para recrearlos. Y por último mencionamos el didactismo o intención educadora. Además de entretener a la sociedad, una de las principales funciones que este tipo de obra tenía era la de educar. Se encargaban de introducir la fe cristiana y dar a conocer formas ideales de comportamiento, con principios morales y lealtad, como la de los sacerdotes y caballeros que eran leales a su rey. Siempre en la actividad número 4, ahora nos pide que escribamos un comentario sobre las características de la literatura épica que se evidencian en las muestras anteriores del Cantar del Mío Cid. Y vamos a decir lo siguiente. La obra, el Cantar del Mío Cid, es de carácter anónima, ya que no se menciona el autor. Está escrita en versos. Cada verso se puede separar por una pausa llamada cesura. En él se ha recopilado un suceso tradicional, que en este caso sería el de Rodrigo Díaz de Vivar. Se puede apreciar también el didactismo en la obra, ya que se enseña la fidelidad a Dios, al rey, a la familia y a la nación. Finalmente, diremos que estos cantares eran difundidos por los juglares. Ahora llegamos a la actividad número 5, la actividad en equipo. Leemos en voz alta la siguiente muestra literaria. Y tenemos allí Álora, la bien cercada. En la parte superior, o mejor dicho, en la parte inferior derecha del texto tenemos que es de carácter anónimo. Después de leerla nos pide que resolvamos y que socialicemos con la clase. Y la primera actividad es que debemos investigar el significado de las palabras resaltadas en negrita. En este caso tenemos las palabras como adarve, almena y la palabra colodrillo. Veamos qué significa cada una de estas palabras. La palabra adarve hace referencia a un pasillo estrecho que estaba situado sobre una muralla. La palabra almena nos habla de cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ella los defensores. Y tenemos también la palabra colodrillo, que significa una eminencia o una protuberancia que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, en el medio del hueso occipital. En segundo lugar nos dice,
¿Cuál es la importancia histórica del texto anterior? Bueno, la importancia histórica es que podemos reconstruir los hechos que de otra manera no se podrían documentar. Y la tercera actividad dice: identificamos las características de la literatura épica presentes en el texto anterior. Bueno, vamos a decir también que esta muestra literaria está escrita en verso, es obvio, está escrita en estrofas y también en versos. Posee también ritmo, rap, porque está escrita en versos, poesía. Es de carácter también anónimo este poema. El nombre del autor no aparece. La imitación del entorno, hay una descripción de la ciudad cuando nosotros lo leemos, y también hace referencia a un hecho importante que fue la muerte del adelantado. Llegamos así a la parte de consolidación. Y en la parte de consolidación tenemos una actividad en equipo. Leemos la información de los romances. Dice que los romances son composiciones poéticas de carácter oral y de origen popular que surgieron en el siglo XV. Son poemas de extensión variable, pero que por lo general están escritos en versos de 8 sílabas y con rima asonante entre los versos pares. Son poemas de tipo narrativo, es decir, narran o cuentan sucesos. Y esto es muy importante. Esta documentación la encontramos en Estebanes Calderón. Luego dice: resolvemos en el cuaderno. Y para resolver en el cuaderno tenemos que leer este fragmento, que también es de carácter anónimo, de Romance de los Infantes de Lara. Y tenemos como actividad lo siguiente: ¿por qué don Gonzalo se quiere vengar de don Rodrigo de Lara? Bueno, después de leer el texto descubrimos que don Gonzalo lo acusa de traición por haber vendido a sus hermanos. La segunda actividad dice: explicamos cómo se evidencia en el texto anterior la característica imitación del entorno. Bueno, se evidencia de la siguiente manera: se recopila un suceso tradicional popular. En este caso sería la venganza por causa de la traición. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. No olviden suscribirse y dejar también su like. Muchas gracias. Hasta la próxima.